La primera pregunta nos refiere a identificar los tipos de reacciones químicas, el cual ya se había, antes de balancear las ecuaciones, te había enseñado cómo identificar una de ellas, ¿no? Qué cosa liberaba o qué cosa se combina para producir un tipo de reacción química. En otras palabras, las familias químicas, cómo se diferencian, ¿no? Por ejemplo, en la primera pregunta te dice, se tienen las siguientes reacciones químicas. Entonces, identifique una de adición o síntesis. Vamos a dar una adición o síntesis. A ver, tenemos aquí 5 ecuaciones en las cuales determinan lo siguiente. Fíjate. A ver, solucionamos el primer caso. A. Tienes un solo reactante y varios productos. Y de por medio existe calor. ¿Sí? En esta pregunta que yo te estoy mostrando, es el caso A, eh, vemos que ese triangulito nos indica el término calor. Entonces, ¿qué nos hace mencionar? Que ese reactante ha sido descompuesto, ¿no? Por acción de calor, para generar varios productos. Entonces, estamos viendo un tipo de descomposición por calor, al cual se le dice, se le llama una pirólisis. Es una pirólisis, descomposición por calor. Y es más, cuando un solo reactante, se descompone y generan varios productos, es una ecuación característica de toda descomposición. Bien, en la siguiente alternativa, en el caso B, tenemos un A más B, pero un solo producto. Acá tenemos varios, acá es uno solo. Pero tenemos varios reactantes y un solo producto. Entonces, cuando tengo esa forma, estamos viendo que ahí se ha adicionado dos sustancias. Sí. Entonces, es un típico ejemplo de una adición o síntesis. En el caso C, aquí está la otra ecuación. Y me doy cuenta que una sola sustancia al final forma una sustancia compuesta. Pero es uno solo. Una sola sustancia se va a este compuesto y forma otra sustancia. Pero ya no está, el aluminio aquí estaba solo, era una especie libre. En el producto es sustancia compuesta. Estamos viendo un ejemplo de una reacción de simple sustitución, o también llamado
desplazamiento. En el caso de ahí, por ejemplo, tienes en el producto, escucha, tienes ahí en el producto CO y H2O. El CO y el H2O. Cuando en el producto se obtiene CO, que es el monóxido de carbono más agua, entonces estamos frente a una combustión de tipo incompleta. Es una combustión incompleta, ¿no? Eso se debe a la falta de oxígeno, o no hay suficiente cantidad de oxígeno, para que sea obviamente una combustión de tipo completa. Y en el caso E, ahí se tiene, por ejemplo, dos restantes, pero un solo producto, uno solo nada más. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que este es un de tipo adición o síntesis. Es una adición o síntesis. Entonces, para el problema nos están pidiendo pero hay un detalle. Es una adición o síntesis. Pero hay otro detalle. ¿Sabes cuál es? Este es el siguiente. Lo voy a sombrear. Ahí. Listo. Tengo doble flechita. ¿No? ¿Te das cuenta? Mira, ve. Ahí está la doble flechita. Entonces, claro, es una adición o síntesis, pero aquí la característica va a ser que cuando se tiene la doble flechita, o sea, la flecha te indica que esta ecuación se va, la reacción química se va hacia el producto, y el producto se va también hacia el reactante. Pero, cuando se tiene la doble flechita, estamos viendo adición o síntesis, pero de tipo reversible. Esta es una ecuación reversible. Ahí lo voy a subrayar. A nosotros nos piden la pregunta que sea solamente de adición o síntesis, pero no nos dicen que sea reversible. Entonces, está entre la B y la E. Por deducción, decimos que la alternativa B, no, será la respuesta a esta pregunta. Ahí lo voy a sombrear. Así es. Esa va a ser la respuesta. La adición o síntesis. En cambio aquí es, claro, es adición o síntesis, pero de tipo reversible. Y eso no nos piden en el problema. Y así, chicos, es la forma de cómo analizar pregunta alternativa por alternativa. Entonces, visto este caso, y si me dan otro problema así parecido, ¿no? De repente también puede ser que venga así para el examen. Ya sé cómo tener la capacidad de análisis para descartar la alternativa que conviene para la solución de un problema. ¿Ya? El tema, como te voy a indicar, es acerca de las distintas formas de reacciones químicas, ¿no? Se vio por el tema de una adición, una descomposición, y en los tipos de descomposiciones habían los tipos de pirrólisis, fotólisis, electrólisis, depende por ahí una descomposición de un proceso enzimático o de una fermentación alcohólica,
simple sustitución o doble sustitución, también llamada metátesis, combustión completa, combustión incompleta, ¿no? Por el sentido que tienen las ecuaciones como ese ejemplo, ¿no? Cuando hay doble sentido, es un proceso irreversible. Un solo sentido, irreversible. O viceversa, ¿no? A ver, visto esta pregunta 1, vamos a ver el punto número 2. Por el problema nos dice otra pregunta de reacciones químicas. En las siguientes reacciones, identifique una de doble desplazamiento. Ahora me dicen que es doble desplazamiento, ¿no? El otro era adición o síntesis. Pero lo que se menciona es que a partir de ello se va a mencionar un proceso en que dos sustancias tienen que formar otras nuevas sustancias. Pero vamos a identificar, cuando es doble desplazamiento, vamos a identificar algo así como se podría decir una característica fundamental. Por ejemplo, ¿a qué punto voy? En el caso A, copiamos aquí la ecuación. Nos damos cuenta que una sola sustancia, una sola, se introduce a esta sustancia compuesta. O sea, quiere decir que este metal zinc desplaza al hidrógeno. Por eso que se forma en este producto dicloruro de zinc. Y deja libre al hidrógeno. Entonces, es un tipo de ejemplo de simple desplazamiento o sustitución. Así como observas en la pantalla. En el caso B, tenemos ahí otra ecuación. Ahí tenemos el CO2 más el H2O más calor. A ver, aquí también subrayamos esta expresión. En esta ecuación sale como producto dióxido de carbono más agua, el cual ahí se está mostrando una combustión, pero de tipo completa. Sabemos que es completa cuando el producto se genera dióxido de carbono más agua. Y obviamente que aquí siempre las ecuaciones, también se explicó, que son de tipo exotérmicas. Vayamos al punto C. Tenemos en el producto la liberación de calor. Es un proceso exotérmico también. Pero, ¿cuál es el otro detalle? Fíjate. Varios reactantes, un solo producto. Sí. Estamos frente a un tipo de
adición o síntesis. Esto va a ser de tipo exotérmico. Eso va a ser de tipo exotérmico. En el punto D tenemos también otra ecuación, el cual ya había explicado en la pregunta 1, de cómo identificar ese proceso. Un solo reactante genera varios productos y por medio hay un triangulito. Ya, muy bien. Entonces estamos viendo un caso también conocido de una descomposición por acción del calor, cual se llama o se menciona una pirólisis. Es una pirólisis. Una pirólisis. Y en el punto E, copiamos aquí la ecuación también. Ahora, en esta ecuación, lo que vamos a indicar es así, mira. La idea es esta. Este es un ácido. Y la que se genera, aquí a continuación, es una base, el cual genera esta función. Entonces, entre un ácido y una base, y genera sal más agua, entonces estamos observando un proceso de neutralización. Es un proceso de neutralización, el cual va a determinar que la reacción sea de doble desplazamiento o sustitución, al cual también conocemos que se va a denominar una metátesis. La pregunta es, en las siguientes reacciones indica, escuchen, una de doble desplazamiento. Entonces la alternativa E es la que justamente menciona la respuesta a la pregunta número 2. El proceso de neutralización que está mostrando este ejemplo en toda la reacción química va a ser doble desplazamiento o sustitución. Bien. Entonces marcamos aquí la alternativa de respuesta. Y así justamente determinamos la solución respectiva. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Hay algún interrogante? ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna interrogante, chicos? A ver, pregunten. ¿O no hay ningún interrogante, chicos? Bien, entonces si no hay interrogantes, continúo la explicación. En la pregunta número 3 mencionan 1. Son denominados fenómenos químicos.
Porque, vamos a decir, verdadero o falso, son denominados fenómenos químicos. ¿Tú qué dices? ¿Es verdadero o es falso esta tercera proposición de la número 1? Jóvenes, escuchen. ¿Es verdad o es falsedad la primera proposición? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es verdad o es falsedad la primera proposición? A ver, hay una respuesta ya. Verdadero, me dice Pierina. Verdadero, me dice Otero. Muy bien. Claro. Entonces, dependiendo de sus respuestas, también participación. Vamos a poner verdadero. Claro. Todo cambio químico es una... Completa la frase ahí. Vamos a colocar que es una reacción química. También le conocen como una combinación. En toda combinación, ahora, por reacción química, cambio químico, transformación química, se representa por ecuaciones. Ya justifiqué el motivo que por qué es verdadero esta proposición, ¿no? Establecida. Para el punto 2 tenemos la expresión. Uno de estos cambios es la liberación de gases o formación de reactantes. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien. Verdadero me dicen. A ver, ¿por qué? Hay que justificar, ¿no? A ver, vamos a mencionar. Hay que justificar el procedimiento. ¿Ya? A ver, de repente por aquí hay una ecuación que nos ayude. Ah, sí, acá está la ecuación. Aquí tenemos este ejemplo en el cual un metal, por acción del ácido clorhídrico, se va a formar una nueva especie, ¿no? Como era sustancia simple o una sustancia libre, ahora ya no es sustancia libre, es un compuesto. Pero date cuenta, observamos, escribimos en los productos, se observa un sólido y un gas. Y en el 2 me dice, uno de estos cambios es la liberación de gases, claro. El hidrógeno gaseoso se libera, por eso es gaseoso, gas, hay un gas. O formación de reactantes. Formación de reactantes. Debería ser formación de productos, pero no formación de reactantes. Y aquí está el término, productos. Los productos se notan al final del proceso, al final. Al comienzo se llama reactante, esto se llama consumo de reactantes o combinación de reactantes para formar una nueva especie llamada productos. Entonces la 2 se menciona que el proceso es falso, más no verdadero. ¿Ya?
Hay que tener bien claro los términos teóricos, chicos, ¿ya? A ver. Punto 3 te mencionan, en las reacciones químicas no existe equilibrio entre las sustancias. ¿Qué dices, verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? En las reacciones químicas no existe equilibrio entre las sustancias. ¿Cuál será tu respuesta? Chicos, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, para sentenciar si es verdadero o falso, te doy a continuación un ejemplo. Práctico nomás, ¿ya? A ver. Tenemos a continuación el nitrógeno más el hidrógeno, el cual lo mencionamos así. Entonces, a esta ecuación lo voy a centrar aquí. Lo voy a tener que colocar números. Por ejemplo, ahí está. Dos nitrógenos. Por aquí voy a colocar dos nitrógenos. Por aquí menciono 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que yo podría hacer para que esté en equilibrio es balancear la ecuación, ¿no? Y aquí te muestro. En reactantes hay dos nitrógenos. O sea, aquí. Y en el otro lado, o sea, en el producto, un ratito. Ya, aquí hay dos nitrógenos. Y aquí hay dos nitrógenos. Por aquí aparecen 6 hidrógenos. Por aquí aparecen 6 hidrógenos. Cuando la misma cantidad de átomos hay al inicio y al final, se dice que la ecuación está en equilibrio. En las reacciones químicas no existe equilibrio entre las sustancias. Entonces, ahí recién vamos a sentenciar, ¿no? Y ahí en el proceso número 4, la expresión sería, cada reacción química tiene su propio mecanismo de acción. A ver, ¿eso es verdadero o falso, chicos? Si no recordamos, vemos los dos problemas que acabo de mencionar. Por eso que estoy mencionando así, pausadamente, detalladamente, para que un problema se relacione con otro. Fíjate, en la pregunta 1, se tienen las siguientes reacciones químicas, entonces identifique una de adición o síntesis. Te expliqué alternativa por alternativa, según la ecuación que ha sido propuesta, ¿no? ¿Qué tipo de reacción química estoy viendo? Aquí estamos viendo una descomposición, adición o síntesis, simple sustitución o desplazamiento, combustión incompleta y adición o síntesis de tipo reversible. Todo eso es la acción del mecanismo que diferencia un proceso de otro, ¿no? Y las cuales todas las ecuaciones
debe lograr su equilibrio. Entonces, vuelvo a leer y dice, cada reacción química tiene su propio mecanismo de acción, verdadero. Verdadero. Ahí está la expresión. Entonces ahí, por tanto, podemos indicar la respuesta, ¿no? Verdadero, falso, falso y al final verdadero. Y está el problema. La siguiente pregunta también te mencionan, ¿sí? También te mencionan. Balancea las siguientes reacciones químicas por el método del tanteo e indica la suma de los coeficientes. En la primera proposición, ¿sí? Ahí lo que podemos mencionar es, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá hay dos oxígenos. Obviamente que voy a poner aquí dos oxígenos, dos oxígenos. Un manganeso y un manganeso. 4 cloros, por aquí, 4 cloros. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Entonces te dicen la suma de coeficientes de los reactantes. Y en cada caso, entonces, vamos a mencionar suma de coeficientes de reactantes. Y ahí me daría la proposición 1, 1 más 4, todo igual a 5. Y en la siguiente proposición, en esta pregunta 2, lo mencionamos aquí. Primero, la ecuación lo tengo que balancear, ¿no? Cuando balanceo voy a anotar metales. 3 calcio, 3 calcio. Si multiplico por 1, 3 por 1, 3 calcio, 3 por 1, 3 calcio. Muy bien. ¿Cuántos fósforos? 2 por fósforo sean 2 fósforos. O sea, aquí voy a mencionar a 2 fósforos. 6 hidrógenos, más 6 hidrógenos, 12. Entonces aquí sería el factor 6 por 2, 12. 2 por 4, 8, más 6, 14. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 4, 8. 8 más 6, 14 oxígenos. Que por tanto, en la explicación aquí, en propuesta, digo lo siguiente. Sumatoria de coeficientes de los reactantes. Entonces, en este problemita, vamos a mencionar así, ¿no? Suma de coeficientes, 2 más 3, todo igual a 5. Y ya está. Este problema propuesto. Tenemos aquí 5, la suma de coeficientes reactantes de la primera ecuación. Y en la segunda también nos sale 5. También la suma de coeficientes de esos reactantes, ¿no? Entonces, cuando se balancea por el método del tanteo, primero balanceas al metal, segundo al no metal, tercero al hidrógeno y último a los oxígenos. Esos son los 4 pasos para balancear de manera así segura, concreta, definida, el método del tanteo. ¿Ya? Entonces puede ser que venga a hacer una pregunta para el examen y ya tenemos cómo balancear este tipo de ecuaciones químicas, ¿no? Siempre toda ecuación química, acuérdate, tiene que estar en equilibrio, o sea, tiene que estar bien balanceada. Con ese balance correcto,
tranquilamente se puede calcular la masa de reactantes, la masa de productos, o en todo caso los volúmenes, el número de moles, los átomos, moléculas, cuántas formas se puede expresar un problema en el caso del balance o cálculos químicos, que bastante se relaciona con este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna interrogante por ahí? A ver. Si no se quedó claro, se puede volver a explicar. ¿Ya? Fíjate que este es el método práctico para balancear toda ecuación, ¿no? En la pregunta 5, calcule en cada caso el número de oxidación del azufre, del nitrógeno y el fósforo en H2SO3. Ahí está la expresión. Ahí tenemos aquí la expresión, aunque aquí es hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, la variable es X. Sería 2 por más 1 más 1 por X más, acá debe ser 3, no es 4, perdón, ahí sería 3 por menos 2, todo igual a 0. Se pone 0 porque la molécula es neutra. Entonces, se dice 2 por más 1 más 2 más X, 3 por menos 2 menos 6. Entonces, X sería más 4. Porque menos 6 más 2 es menos 4. Pasa al otro lado como más 4, ¿cierto? Entonces, así puede ser la solución de este primer caso. A ver, vamos a guardar por un momento este documento, que luego se va a matar en la plataforma como el archivo correspondiente, ¿ya? Bueno, en la siguiente hora te voy a explicar la siguiente parte de los problemas. ¿Ya, chicos?